Nosotros somos el equipo número 7 y el día de hoy vamos a hablar sobre intemperismo, erosión y suelo. Ok, buenas tardes, profesor, yo soy Joel Torres del 9311, y le voy a comentar un poco, acerca de los objetivos en nuestra presentación. Aquí en nuestra presentación, como dice los objetivos, el objetivo general es explicar los procesos que dan lugar a la formación de sedimentos y conocer y describir sus características. Ok, específicamente es conocer y explicar los tipos de intemperismo, ya que son distintos tipos. También es entender el impacto de la erosión en los elementos del suelo, ya que es importante, es importante para nosotros como ingenieros civiles. Y el último de nuestros objetivos específicos es describir y analizar el concepto de suelo, como aquí lo dice bien nuestra presentación. Soy Freddy Morales y hoy les voy a hablar sobre los antecedentes. El intemperismo y la erosión son aquellos responsables de cambiar las formas del relieve. ¿De qué manera? Pues por medio de corrientes de agua, de viento, de cambios de temperatura, el hielo, por ejemplo, y la interacción de ciertos seres vivos, ya sean los humanos, plantas o animales. Estas son consideradas causas externas, ya que son aquellas que se originan al exterior de la Tierra y modifican de una manera muy lenta la corteza terrestre, ya que interactúa con el suelo en sí. ¿A qué se refiere? Que pues la lluvia cae sobre la Tierra, los humanos modificamos el medio ambiente y los animales pues de cierta manera también lo modifican para poder crear sus hábitats. Y en la parte superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, esta proviene de la desintegración o alteración física y química del suelo, o sea, algunas modificaciones que ya intervienen algunos factores químicos de algunas otras sustancias. Buenas tardes, profesor, otra vez yo, Joel Torres, del 9311. Para esta presentación le voy a comentar un poco acerca del intemperismo, que también es conocida como meteorización, y la erosión. Ok, voy a empezar por el intemperismo. El intemperismo es algo interesante, ya que viene de una acción química, física o biológica, y esto provoca que se modifique el estado y la posición natural de una roca. El clima influye, como el agua, como el aire, como la nieve, como el calor. Esto provocan alteraciones y esto implica el debilitamiento y la fragmentación de la roca. Después de esta etapa es importante mencionar que puede llegar la erosión. La erosión, es el desgaste que se produce por los agentes externos. ¿Qué son los agentes externos? Los agentes externos, este, puede ser el agua, el viento o la filtración y forman parte del ciclo geográfico. Esto es todo y es importante conocer estas dos pues conceptos, ya que son pues muy importantes en el proceso de pues lo que conocemos ahora aquí en la presentación en estos dos ejemplos. Muy buen día, profesor. Mi nombre es Abner Alejandro Castillo Santos del grupo 9311 y les voy a hablar acerca de los tipos de intemperismo. Bien, empecemos por recordar que el intemperismo posee dos modalidades, el intemperismo mecánico-físico y el intemperismo químico-biológico. El intemperismo mecánico hay que recordar que solamente produce o genera, mejor dicho, una alteración a nivel físico en la roca, es decir, el hecho de que se rupture la roca no provoca ningún cambio en su composición mineralógica y es meramente una alteración de forma y también a veces de tamaño. Bien, empecemos explicando aquí el siguiente esquema, el cual contiene algunos de los factores del intemperismo más comunes, mejor conocidos como procesos de intemperización. Empezamos con la gelibación o también llamada gelifracción. Este proceso se le conoce de esta manera ya que habla
de la presión que ejerce el efecto de congelación del agua en las rocas. Es decir, las rocas que se encuentran en un clima frío y húmedo tienden a sufrir este tipo de alteración de intemperismo por gelifracción, ya que hay que recordar que el agua posee una característica única, y es que cuando el agua se congela, ésta se expande. Entonces, siguiendo este concepto, lo que sucede es lo siguiente. La roca en este estado de frío y de humedad va a tener en su interior un poco de agua, ya sea por los poros o por las grietas existentes en la roca, lo cual va a provocar que almacene cierta cantidad de agua en su interior. Esta agua con el paso del tiempo se va a congelar y va a seguir un ciclo repetitivo de congelación y deshielo, hasta que va a llegar el momento que por la presión y la expansión provocada por este fenómeno de congelación, la roca va a dividirse, se va a fragmentar desde adentro, ocasionando su ruptura. Seguimos con la palpitación, también conocido como descompresión. Este fenómeno explica lo siguiente. Un material rocoso tenía por encima algún otro tipo de volumen de material, el cual fue erosionado con el paso del tiempo, liberándole así una carga, y por ende se descomprimió este material que estaba por debajo. Al momento de ser descompresionado, la roca se tiende a expandir y por lo tanto tiende a pelar ciertas capas del material que tenía por encima, generando una sensación de palpitación, o mejor llamado una descompresión en forma de capas de cebolla. Es por eso que este tipo de intemperismo provoca una alteración en la forma a los alrededores de la roca, dando esa sensación de que se está pelando o de que está teniendo la liberación de capas de cebolla. La insolación. La insolación es un intemperismo bastante común en territorios como los desiertos, ya que este tipo de intemperismo se caracteriza por el choque climático que tienen las rocas constantemente. Y menciono lo de los desiertos porque en los desiertos se poseen mañanas muy calurosas y noches muy frías. Esto provoca que las rocas se expandan en el día y se compriman en las noches, ocasionando así de poco en poco unas retracciones, lo cual provocan rupturas en el material. La exfoliación. La exfoliación es un intemperismo bastante parecido a la palpitación, en la cual el material rocoso se va descompresionando con el paso del tiempo y este obtiene una forma redondeada, debido a que el material que había en su superior o en su inferior han ocasionado cierta compresión al material, dándole así una sensación de redondez y de una textura lisa. Y por último, la acción de las de las raíces. Este tipo de intemperismo habla del efecto que las raíces poseen sobre las rocas. Cierto tipo de tallos de árboles y de algunas otras plantas generan raíces lo suficientemente delgadas y finas para introducirse dentro de las grietas de las rocas, las cuales en el tiempo se van a quedar impregnadas dentro del material, van a crecer y por ende van a ocasionar algo parecido como la gelifracción, lo que significa que al momento de que estas raíces crecen y se terminan de expandir dentro de las rocas, la roca al final va a terminar destruida por la presión ejercida al momento de crecer las raíces. En el último rubro también podremos participar nosotros los seres humanos, debido a que por acciones, por ejemplo como la minería, hemos destruido segmentos de rocas para generar diferentes cuerpos rocosos a bien de nuestro beneficio. Continuamos con el intemperismo químico. Para empezar, el intemperismo químico va a generar el mismo tipo de desintegración de la roca. Algunas veces puede desintegrar el material para convertirlo en alguno otro. Mas, sin embargo, existen ocasiones en las que el intemperismo químico conserva las propiedades químicas y mineralógicas de la roca, siempre y cuando el proceso se elabore en el mismo ambiente en el que fue creado esta misma roca. Empezamos con la disolución. Existen algunos materiales, o mejor dicho, algunos agentes hidrosolubles dentro de algunos tipos de roca, los cuales pueden activarse con un agente disolvente, en este caso el agua. Cuando el agua es neutra, este tipo de disolución o este tipo de agentes hidrosolubles suelen ser muy comunes en las evaporitas. Más sin embargo, no es una afectación general a todas las rocas. Por ejemplo, en aguas ácidas que entran en contacto con agentes hidrosolubles pueden afectar a las piedras calizas al ser menos susceptibles al aguante de aguas más ácidas.
y las aguas alcalinas pueden afectar más eficazmente a las piedras silíceas. Este tipo de intemperismo se caracteriza por disasociar las moléculas del material rocoso en iones. La oxidación también es un proceso de intemperismo químico bastante común, el cual se produce cuando algunos agentes minerales dentro de las rocas actúan en contacto con el oxígeno del clima, del ambiente, perdón. El más común de estos agentes suele ser el hierro, ya que el hierro es muy propenso a actuar con el oxígeno, generando así el óxido férrico, lo cual pues bueno produce algún tipo de desgaste en la roca, aunque ese tipo de intemperismo no es demasiado agresivo, ya que solamente actúa dentro de los primeros milímetros exteriores de las rocas. La hidrólisis es de los procesos de intemperismo más comunes, ya que se da por la interacción que hay dentro de el agua y ciertos silicatos. Hay que recordar que la mayoría de las rocas o el componente mayoritario de las rocas son los silicatos, entonces por ende es el proceso de intemperismo más común, de ahí su importancia. Entonces el proceso describe que el material de los silicatos va a entrar en contacto, al igual que sus cationes, como podría ser el potasio, magnesio, el aluminio, entre otros, van a entrar en contacto con aguas ácidas, los cuales van a reemplazar estos cationes por hidrógenos, dando así una reacción química, la cual va a generar un desgaste y una alteración en su morfología, dejando así como resultado una roca alterada en estado físico y un material nuevo, el cual va a ser principalmente arcilla. Dentro de todos los tipos de intemperismo, dentro del proceso de intemperismo de la hidrólisis, por lo general se produce el cambio morfológico de la roca y más aparte un producto adicional que vendrían siendo la mayoría de las arcillas que se conocen. Cerca de terminar tenemos el proceso de la carbonatación, el cual aprovecha la característica del dióxido de carbono al ser soluble dentro del agua. Al generarse este tipo de reacción química, lo que sucede es que las rocas que contengan en su interior minerales como podría ser el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio, lo cual por lo general suelen ser las piedras calizas, van a reaccionar con ciertos elementos del agua carbonatada, es decir, agua que tiene disuelta dióxido de carbono. Este proceso lo que va a generar van a ser paisajes cársticos, como por ejemplo las estalactitas dentro de las cuevas. Es una alteración principalmente morfológica. Y terminamos con los agentes biológicos. Aquí hay un paréntesis, y es que los agentes biológicos también podrían ser llamados mecánicos, como principalmente ya se explicó el efecto de las raíces o simplemente el efecto de la acción del hombre sobre el material rocoso. Pero también existen otros agentes biológicos que pueden afectar de cierta manera las rocas, como por ejemplo cierto grupo de vegetación, cierto grupo de bacterias, las cuales pueden generar colonias de ciertos materiales, de desechos orgánicos, los cuales en algún momento, y si tienen la coincidencia, van a generar una reacción química parecida a las anteriores. Y pues bueno, así culminamos el tema de los tipos de intemperismo. Yo soy Monroy Patiño y voy a hablar sobre los procesos gravitacionales. ¿Cómo podemos definir estos procesos? Los podemos definir como un conjunto de factores que actúan a favor de la gravedad. Recordemos que la gravedad es la fuerza que nos atrae al centro de la Tierra. Entonces, cuando uno de estos objetos se dice que actúa a favor de ella, quiere decir en caída. Esto lo podemos apreciar cuando hay un exceso de material, de masa, hay un exceso de agua a cierta inclinación y supera este mismo a su fuerza de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que es precisamente donde desaparece la estabilización del material y esta misma cae hacia lo que viene siendo el centro atraída por la gravedad, o lo que se viene conociendo a caída libre, que actúa a favor a la gravedad. Este proceso es muy importante. ¿Por qué? Porque fácil y sencillamente actúa mediante los materiales y estos mismos los lleva a lo que viene siendo un proceso de erosión o un nuevo medio de transporte, a una zona donde estos mismos pueden irse moviendo. Un ejemplo de ello es cuando ocurre un derrumbe, por así decirlo, cerca de un lago.
¿Qué va a pasar con los procesos gravitacionales aquí? ¿Cómo van a actuar? Es muy fácil. Al momento de desprenderse la piedra o la roca, lo que vamos a ocupar aquí es la gravedad, más la inclinación que esta misma tenga de la montaña, es la velocidad, es la fuerza con la que va a caer, lo que va a hacer que llegue hasta cierto punto donde entre en contacto con ese río. Lo que va a pasar, que va a transportar ese mineral o ese material a otra parte, a otra zona. Es lo que nos viene contando que son los procesos gravitacionales. Bueno, algunos procesos gravitacionales son desprendimientos, donde venimos diciendo que son caída de material, producto por la meteorización. Los tamaños de esta misma varían. Estos son los derrumbes que podemos encontrar ya sea en montañas, cerca de viviendas o en las autopistas. El siguiente que tenemos es por impactos pluvial. ¿A qué se refiere con esto? A que gracias a la caída y a la fuerza con la que la lluvia misma impacta al suelo, va a ir desprendiendo poco a poco los minerales, como si se tratara de una pequeña lija que los va a ir tallando. Aunque no sean visibles a simple vista, esta va a estar actuando sobre el mismo material, sobre la misma roca, constantemente. Esto puede aventar el material hasta 1 metro de distancia, dependiendo con qué fuerza sea la tormenta o la lluvia que esté presente. El siguiente que tenemos es la solifluxión. ¿Qué quiere decir? Que es el movimiento de la masa de minerales sin plano de ruptura por flujo viscoso. ¿Qué quiere decir esto? Que es agua con sedimentos. Este mismo se va a ir deslizando, pero nunca va a llegar a un punto donde mismo este se quiebre, lo que nos da como resultado la solifluxión. El siguiente que tenemos son los deslizamientos. Movimiento de una masa de materiales, siguiendo un plano de ruptura. Este proceso puede llegar a ser muy destructivo. Claro ejemplo de ello tenemos los deslizamientos que han habido cerca de viviendas, en donde han arrasado kilómetros de ella y cobrado miles de vidas. El siguiente es la repatación. Este mismo proceso actúa con movimiento sin plano de ruptura por la expansión y retracción periódica de la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que este mismo se va a ir, entre comillas, deslizando, moviendo o inclinándose, pero nunca se va a romper. Claro ejemplo podemos ver ahí en la imagen cómo los árboles mismos están siendo doblados de cierta forma, pero no se les ve punto de ruptura, sino se ve que estos mismos están actuando acorde a lo que viene siendo esta fuerza. Lo que viene siendo la arrollada difusa es masa de agua, sin cauce fijo arrastrando materia por el suelo. Es lo mismo que la solifluxión, nada más que en esta el agua es la misma que arrastra, la que deja el paso, y ahí en la imagen nosotros mismos podemos apreciar esas líneas que se ven no son caminos, simplemente es el agua que va dejando su marca mientras pasa. Cabe recalcar que estos procesos no ocurren de un momento a otro. Estos procesos se llevan alrededor de miles de años para poderse efectuar. ¿Se puede acelerar su proceso? Sí, con la ayuda de factores externos, ya sea por ayuda del interperismo biológico, en donde los animales, las plantas, todo eso mismo actúa. Pero esto tarda muchos años, no puede pasar de un día para otro, y por ello tienen un estudio para poder prevenir más que nada el deslizamiento o el derrumbe o la deslización de todo esto. Para el ingeniero civil es muy importante conocerlos porque precisamente son terrenos donde van a haber cerca construcciones en donde pongamos la integridad de miles de personas en nuestras manos. Por ello es importante conocer todos estos procesos gravitacionales. Buenos días, yo soy el alumno Zamora Padrón Ren Alejandro y yo les voy a hablar sobre el concepto de suelo. Es algo muy sencillo para poder hablar sobre el suelo,
Bueno, como todos conocemos, el suelo es la capa superior de la corteza terrestre que está compuesta a través de algunos ciertos materiales, por así decirlo, como mezcla de partículas de minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos por los cuales se conforma el medio ambiente. Todo esto es un conjunto localizado a través o en la interfase de la litosfera o también como hidrosfera, o también como otra parte se le puede conocer como atmósfera, que A continuación les voy a hablar sobre la clasificación de los suelos y de qué manera pueden ser clasificados. Los suelos se pueden clasificar según cierto criterio, ya sea la evolución, composición o la capacidad de uso en la agricultura y textura, entre muchos otros. En este caso vamos a ver los dos más relevantes para nosotros. Por su composición tenemos tres. El primero es arenoso, en el cual, como su nombre lo dice, domina la arena y no retiene el agua. Suele ser de un color bastante claro y no posee materia orgánica. El suelo limoso no filtra tan rápidamente el agua, contiene bastante materia orgánica y esta se compacta al momento de secarse. Los suelos arcillosos son casi impermeables, pero se compactan ante la ausencia de agua y sí contienen materia orgánica. El siguiente grupo, por así decirlo, es por su origen, el cual son nuevamente tres, que es el suelo no evolucionado, que se refiere a la deformación reciente y contiene muy poca materia orgánica. El suelo poco evolucionado, al contrario que el anterior, posee una cantidad mediana de materia orgánica, y el suelo evolucionado posee bastante materia orgánica, lo cual la hace la más apta para actividades relacionadas con la agricultura. Bueno, yo les voy a hablar también sobre la conclusión. Les voy a dar una conclusión breve y clara, para poder cerrar este tema que es, pues, claro, pues podemos decir que es necesario conocer todo esto al momento de la recopilación de información, pues que nos dimos cuenta para poder crear, por así. Pero sin embargo, pues también hablamos sobre la erosión que causa las destrucciones, al igual de los procesos gravitacionales, ya que esto, ya que a esto pues no está controlado, de cierta forma es pues un hecho o un derrumbe natural, por así decirlo, que puede afectar a zonas como pues viviendas, carreteras y cosas así. Pues también puede estar cobrando vidas pues con las personas, ¿no? Porque son hechos naturales que, a pesar de que se encuentran en algún, pues no sé, en algún lugar, una casa en un cerro, este pues de personas hasta algunos tipos de daños colaterales, por así decirlo.